Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Y hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un vídeo que de verdad me ha tocado el corazón y que espero que a ustedes también les llegue. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de un documental impactante, uno que creo que todos deberíamos ver, y que involucra a dos personalidades muy queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, Hande y Kerem juntos explorando un tema que nos importa a todos los animales. El título del documental es Juntos por los animales, y solo con eso, ya sabemos que se viene algo grande. Sabemos que Hande y Kerem son personas con un corazón enorme, que siempre han mostrado su apoyo a diversas causas, y en este caso, han decidido unir fuerzas para dar voz a aquellos que no la tienen. Imagínense la combinación, el talento, la sensibilidad y el carisma de Hande y Kerem, ahora enfocados en un tema tan crucial como el bienestar animal. Es una fórmula ganadora. Antes de que nos adentremos en los detalles de este documental, quiero pedirles algo muy importante: si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque créanme, en este canal siempre estamos explorando temas interesantes y relevantes. Y por supuesto, si ya están suscritos, muchísimas gracias. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este documental. ¿Qué podemos esperar de Juntos por los animales? ¿Qué tipo de revelaciones nos harán Hande y Kerem? ¿Qué problemas abordarán? ¿Cómo pretenden crear conciencia y generar un impacto positivo? Vamos a descubrirlo. Lo primero que quiero destacar es la elección del título. Juntos por los animales es directo, claro y contundente. Nos dice de inmediato cuál es el objetivo del documental: unir fuerzas para proteger y ayudar a los animales. Y al usar el término juntos se enfatiza la colaboración, la importancia de trabajar en equipo, no solo entre Hande y Kerem, sino también con organizaciones, voluntarios y todos aquellos que se preocupan por el bienestar animal. Es una declaración de intenciones, un llamado a la acción que resuena en el corazón de cualquiera que sienta empatía por los seres vivos que comparten este planeta con nosotros. En cuanto al contenido, por lo que he investigado y las pistas que hemos tenido, el documental parece que abordará diferentes aspectos relacionados con la vida de los animales. Es muy probable que veamos imágenes conmovedoras, testimonios impactantes y, por supuesto, la opinión de expertos en la materia. Ya sabemos que Hande y Kerem no se limitarán a ser meros presentadores, su compromiso con la causa es genuino, y podemos esperar que se involucren activamente en la exploración de los temas, mostrando su propia sensibilidad y empatía. Una de las temáticas que probablemente se tratarán es el maltrato animal. Desafortunadamente, el maltrato animal es un problema real y muy extendido en muchas partes del mundo. Este documental, con la visibilidad que le da Hande y Kerem, podría exponer diferentes formas de maltrato, desde el abandono y la crueldad física hasta la explotación en la industria del entretenimiento o la experimentación en laboratorios. Creo que es muy importante que se muestren estas realidades, aunque sean duras, porque solo al ser conscientes del problema podemos buscar soluciones. Ver el sufrimiento de los animales, escuchar sus historias de abandono y crueldad, puede ser un catalizador para el cambio. Es un llamado a la reflexión sobre nuestra propia humanidad, sobre cómo tratamos a los seres que dependen de nosotros. Imaginemos por un momento las imágenes que podrían mostrarnos: un perro abandonado, famélico y aterrado, buscando refugio en las calles, un gato herido, víctima de la crueldad humana, animales confinados en jaulas en condiciones deplorables sufriendo las consecuencias de la explotación comercial. Imágenes que, aunque dolorosas, son necesarias para despertar la conciencia y romper la indiferencia. Hande y Kerem, con su habilidad para conectar con el público, podrían transmitir la angustia de estos animales de una manera que nos llegue al corazón, que nos impulse a actuar. También es probable que el documental aborde el tema de la protección de los animales en peligro de extinción. Hande y Kerem podrían mostrarnos la situación de diferentes especies que están en riesgo, como los osos polares, los elefantes, los tigres o los rinocerontes. Es vital que se hable de esto porque la pérdida de biodiversidad es un problema muy grave que afecta a todo el planeta. Veremos testimonios de conservacionistas, imágenes de los animales en su hábitat natural y, tal vez, incluso conoceremos iniciativas para protegerlos y preservar su futuro. La fragilidad de los ecosistemas, el impacto devastador de la caza furtiva, la destrucción de los hábitats naturales, son solo algunas de las amenazas que enfrentan estas majestuosas criaturas.
El documental podría llevarnos a las selvas tropicales, a las sabanas africanas, a los glaciares polares, mostrándonos la belleza de la vida salvaje, pero también su vulnerabilidad. Ver a un elefante caminando majestuosamente por la sabana, o a un tigre acechando en la maleza, podría generarnos una profunda admiración, pero también una sensación de urgencia por protegerlos. Otro aspecto que seguramente se tocará es el de los animales callejeros y la problemática de la sobrepoblación. En muchas ciudades, especialmente en Estambul, donde Hande y Kerem residen, la situación de los perros y gatos callejeros es muy delicada. El documental podría mostrar cómo viven estos animales, los riesgos a los que se enfrentan, como el hambre, las enfermedades y los accidentes, y cómo la gente puede ayudar, ya sea adoptando, donando o participando en programas de esterilización y castración. La vida en las calles es dura para estos animales. Deben lidiar con el hambre, el frío, las enfermedades y la crueldad humana. El documental podría mostrarnos la labor de los voluntarios que dedican su tiempo a alimentar y cuidar a estos animales, a llevarlos al veterinario, a buscarles un hogar. Veríamos la importancia de la esterilización y la castración como herramientas fundamentales para controlar la sobrepoblación y mejorar la calidad de vida de los animales. Además de estos temas, es posible que el documental nos muestre el trabajo de organizaciones y refugios que se dedican al rescate y cuidado de animales. Veremos cómo se rescatan animales maltratados o abandonados, cómo se les brinda atención veterinaria, alimentación y cariño, y cómo se les busca un hogar adecuado. Esto es muy importante porque nos permite conocer el trabajo de personas increíbles que dedican su vida a ayudar a los animales y nos inspira a hacer lo mismo. Podríamos ver imágenes de refugios llenos de animales esperando una segunda oportunidad, de voluntarios cuidando con amor y dedicación a los animales, de veterinarios trabajando incansablemente para sanarlos. El documental podría presentarnos historias conmovedoras de rescate y recuperación, de animales que han superado traumas y han encontrado un hogar lleno de amor. Nos mostraría la importancia de la adopción, de darles una oportunidad a estos animales que tanto lo necesitan. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar el papel que Hande y Kerem desempeñarán en el documental. Estoy seguro de que los veremos interactuando con los animales, mostrando su cariño y empatía, y hablando con los expertos sobre las diferentes problemáticas. Es muy probable que nos compartan sus propias experiencias y reflexiones, lo que hará que el documental sea aún más cercano y personal. Imaginemos a Hande acariciando a un perro abandonado, hablando con ternura y compasión, a Kerem jugando con un gato callejero, demostrando su afecto y su respeto por los animales. Veremos sus rostros, sus expresiones, sus emociones, que nos permitirán conectar con ellos de una manera más profunda. Escucharemos sus reflexiones sobre la importancia de la empatía, de la compasión, de la responsabilidad que tenemos hacia los animales. Además, creo que es muy probable que Hande y Kerem utilicen su plataforma para promover la adopción responsable de animales. Sabemos que ellos mismos son amantes de los animales y que tienen mascotas en casa. Mostrar cómo es la experiencia de vivir con un animal, la alegría que nos dan y la responsabilidad que conlleva, puede ser un gran incentivo para que más personas se animen a adoptar en lugar de comprar. Podríamos ver imágenes de sus propias mascotas, de sus momentos de juego y de cariño, de su vida familiar. Nos mostrarían la importancia de la adopción responsable, de informarnos sobre las necesidades de cada animal, de estar preparados para asumir la responsabilidad que implica tener una mascota. En cuanto a la producción, creo que podemos esperar un documental de alta calidad. Hande y Kerem suelen rodearse de profesionales, y estoy seguro de que este proyecto no será la excepción. Veremos imágenes impresionantes, tanto en tierra como en el mar o en el aire. La fotografía seguramente será impecable y la música conmovedora. La edición, fluida y dinámica, nos mantendrá enganchados desde el principio hasta el final. Visualicemos las imágenes, paisajes impresionantes, primeros planos de animales, entrevistas con expertos, testimonios impactantes. Una narrativa que nos atrape, que nos emocione, que nos haga reflexionar. Una banda sonora que nos acompañe en este viaje de descubrimiento y de sensibilización. Un documental que nos haga sentir y que nos motive a actuar. Ahora bien, ¿qué es lo que este documental realmente busca lograr? Creo que el objetivo principal es generar conciencia. Hande y Kerem, con su alcance y popularidad, tienen el poder de llegar a millones de personas en todo el mundo. Al mostrar la realidad de los animales, y hablar sobre sus problemas y necesidades, pueden despertar la empatía y el interés de la gente.
Pueden inspirarnos a reflexionar sobre nuestra relación con los animales y a tomar medidas para mejorar su bienestar. El documental podría ser un punto de inflexión en la forma en que vemos y tratamos a los animales. Podría generar un debate público sobre el maltrato animal, sobre la conservación de la biodiversidad, sobre la importancia de la empatía y la compasión. Podría inspirar a las personas a cambiar sus hábitos, a tomar decisiones más conscientes, a convertirse en defensores de los animales. Pero el documental no solo busca generar conciencia, sino también promover la acción. Ande y Kerem podrían dar a conocer organizaciones y causas que necesitan apoyo, ya sea económico, en forma de voluntariado o simplemente difundiendo su mensaje. Pueden animarnos a adoptar animales, a donar a refugios, a consumir productos que no impliquen maltrato animal y a denunciar cualquier acto de crueldad que veamos. El documental podría ser una plataforma para que las organizaciones y los refugios compartan sus historias, para que la gente conozca su trabajo y se involucre. Podría ser un catalizador para la creación de nuevas iniciativas, para la movilización de voluntarios, para el aumento de las donaciones. En definitiva, Juntos por los Animales promete ser un documental impactante y emotivo. Un documental que nos hará reflexionar, que nos moverá a la acción y que nos recordará la importancia de cuidar de los animales. Ande y Kerem, con su talento y compromiso, nos están brindando una oportunidad única para aprender, para sentir y para cambiar el mundo. Este documental no es solo una producción audiovisual, es un mensaje de esperanza, un llamado a la acción, una invitación a la transformación. Es una oportunidad para que todos nosotros, como seres humanos, nos conectemos con nuestra propia humanidad y demostremos nuestra capacidad de compasión y empatía. Es una oportunidad para construir un mundo mejor para todos, un mundo donde los animales sean tratados con respeto y dignidad. Y hablando de cambiar el mundo, quiero recordarles nuevamente que si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. También quiero que sepan que sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opinan de este documental? ¿Qué esperan ver? ¿Qué temas les gustaría que se abordaran? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Los invito a compartir sus pensamientos, sus emociones, sus ideas. A debatir, a reflexionar, a inspirarnos mutuamente. A convertir este espacio en una comunidad de personas que se preocupan por el bienestar animal. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Recuerden, el bienestar animal es responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Les recuerdo que el documental Juntos por los Animales es mucho más que una producción audiovisual, es un espejo que nos refleja a nosotros mismos, a nuestra capacidad de amar y de proteger. Es una llamada a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, un corazón a la vez. Y ahora, para cerrar con broche de oro, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta causa, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.